Capítulo 460, Luna Sucia parte 2. Soy la duquesa Sillaegna. Representaré los intereses de la corte del amanecer y de su anfitrión, el despertado Bern, durante el parlamento. El teniente coronel Caelan es el emisario de la corte de la noche, mientras que el Lich Insialot es un espectador neutral en nombre del consejo. Lavancee hizo una elegante reverencia a Lich primero y a Caelan después. El vampiro era consciente de lo volátil que era el comportamiento de un Lich, pero la falta de etiqueta de Silla seguía enfadándole. Así que cuando el Lich se quedó mirando al vacío sin devolverle el saludo, Caelan hizo lo mismo. Había sido una de las noches más feas de los últimos siglos de su existencia y empeoraba a cada hora. Su nuevo vasallo se las había arreglado para enfadar al único despierto a kilómetros a la redonda, alguien cuya existencia desconocía incluso la corte nocturna. Caelan se había visto obligado a proteger su inversión y, aunque su breve enfrentamiento con Lit terminó en empate, había sufrido una humillación de todos modos. La noticia de la incapacidad de Caelan para disciplinar a su propio perro se había extendido como la pólvora en la corte nocturna, convirtiéndolo en el hazmerreír. A nadie le importaba que Lit fuera un despierto ni un invitado de la corte del alba. Lo único que importaba a sus compañeros era que Caelan había abandonado la gala mientras Lit permanecía. Cualquier resultado que no fuera la victoria era visto como debilidad por su corte. Más tarde, algunos de sus vínculos más preciados con el mercado negro habían sido asesinados después de convertirse en monstruos. Ser avergonzado en público y perder una buena parte de su influencia dentro de otra había hecho que el rango de teniente coronel de Caelan dentro de la corte fuera inestable en el mejor de los casos. Cuando se enteró de que el joven despierto buscaba audiencia, se ofreció voluntario para recuperar algo de la cara perdida. La presencia de Lich le echó un jarro de agua fría a sus planes. El mortal tenía prisa, por lo que se suponía que la táctica de Caelan era explotar esa debilidad para obligarlo a aceptar un trato desfavorable. Exprimir oros místicos de la corte del alba le habría hecho recuperar su honor y habría obligado al mortal a participar en los juegos de poder de las cortes, dándole a Caelan la oportunidad de lograr su venganza. Dos pájaros de un tiro. Desafortunadamente, los liches eran criaturas volubles y una de las pocas incluso más impacientes que los mortales. Ganar tiempo probablemente le valiera a Caelan un sueño eterno, rápido pero insoportable. No todo está perdido. Solo necesito explotar la naturaleza del Lich y esa cosa loca hará el trabajo sucio por mí. Pensó el vampiro. ¿Qué quieres, humano? El enfoque directo fue otra violación de la etiqueta, pero le valió un gesto de aprobación de Insialot. Necesito saber quién está detrás de las marionetas de carne que secuestraron al profesor Manohar y dónde puedo encontrarlo. Incluso sin Solus, el instinto de supervivencia de Lit le gritaba que abandonara la habitación a toda prisa. El Lich era la criatura más poderosa que había visto jamás y, para empeorar las cosas, era un despierto. Si usa invigoración en mí, podría descubrir mi segunda fuerza vital. No puedo permitirme despertar su curiosidad o me arriesgo a pasar el resto de mi vida como cobaya. Los Liches eran los únicos muertos vivientes superiores de los que Lit sabía mucho gracias a Kaya. Sabía que no había nada que no hicieran para seguir adelante con su búsqueda de conocimiento. Romper todas las leyes, de las cortes y del reino al mismo tiempo sería un pequeño precio a pagar para tener en sus manos una anomalía como Lit. Estás pidiendo mucho. ¿Cuánto vale para ti la vida de uno de los magos más grandes? La cabeza de Insialot se volvió hacia los representantes de la corte nocturna. Su mirada hizo que el conde Zodor cayera de rodillas, incapaz de respirar. Caelan permaneció imperturbable solo porque ya estaba sentado y sus glándulas sudor híparas estaban tan muertas como un clavo. Quiero decir, la vida de uno de los magos mortales más grandes y la ubicación de uno de los mayores enemigos del reino del grifo. Los ojos de Insialot se quedaron en blanco otra vez. No valen nada para mí. Dijo Lit con un gesto de la mano. Por otro lado, el reino del grifo está muy interesado en ambos asuntos y te pagaría generosamente. Si la información proporcionada es fiable, por supuesto. Este no es un mercado de ganado donde puedes revisar al animal antes de pagar su precio. La voz de Caelan ocultó perfectamente su enfado. El humano era consciente de al menos algunas de las reglas del juego. Entonces me conformaré con el paradero del profesor Manohar. Respondió Lit. Si la primera información resulta ser cierta, el reino también comprará la segunda. Lit fingía estar tranquilo, pero en realidad estaba bastante nervioso.
Maldita sea, soy un buen negociador, pero solo mientras sepa de lo que hablamos. Si Caelan pide artefactos como el mundo pequeño, no tengo ni idea de lo preciosos que son para el reino en comparación con la vida de Manohar. Según la petición de mi anfitrión, dejé mi amuleto comunicador en la asociación. No puedo pedir más instrucciones a la reina, y confiar en Sila puede ser contraproducente si trata mi petición como una solicitud de ayuda en lugar de información. Vale. Respondió Caelan. Nuestra petición es por la espada de Saefel, el cubo acumulador de hechizos y los siguientes ingredientes. Incluso antes de leer la lista que le entregó el vampiro, la cara de póker de Lit se desmoronó. La espada de Saefel era uno de los tesoros reales transmitidos por Beuron Revan, el primer rey, mientras que el cubo tenía que ser un secreto de estado, ya que no se mencionaba en ningún libro de forja de la Academia, del Grifo Blanco. La lista de ingredientes era corta, pero los artículos iban desde invaluables hasta ¿realmente existe? En la mente de Lit. Esto es un robo a plena luz del día si alguna vez lo he visto. ¿No estás de acuerdo, querida duquesa? Lit esperaba que pedir una opinión contara como información. Era poco probable que el cumplido fuera útil, pero no podía hacer daño intentarlo. En efecto. Asintió ella sin cambiar su expresión. Quería que el humano fuera estafado, para que al ayudarlo se convirtiera en uno de sus activos. Ni siquiera la corte del Alba podía permitirse un precio tan desorbitado para atar a un solo humano. Todo este edificio vale mucho menos de lo que pides, Caelan. Lit tachó todos los ingredientes que no pudo evaluar antes de devolver el papel. Todavía había suficiente para cubrir varias veces el presupuesto anual del Departamento de Luz del Grifo Blanco. Evaluar antes de devolver la hoja de papel. Todavía había suficiente para cubrir varias veces el presupuesto anual del Departamento de Luz del Grifo Blanco. Los artefactos no están en venta. Esto es lo que puedo ofrecerte. Lit estaba dispuesto a aumentar la oferta, pero quería mantener suficiente margen de maniobra durante la negociación. ¿Es esto una broma? La ira hizo que volviera algo de color a las mejillas pálidas del vampiro. No, es que estoy siendo generoso. Respondió Lit. El Tribunal de la Noche está en deuda conmigo después de que tu vasallo intentara robar mi presa y luego me atacara incluso después de que le mostrara mis referencias. El maná fluyó hacia su mano derecha, revelando las runas de Kaya. Como su amo, debes responsabilizarte por sus acciones. Acepta mi oferta, dime lo que quiero saber y consideraré que el asunto entre nosotros se resolvió amistosamente. Lit notó lo importantes que eran las formalidades para los tribunales. Esperaba que su incidente anterior con Caelan le diera una ventaja. Capítulo 461, Luna Inmunda parte 3. Todo lo contrario. La ira desapareció y el tono del vampiro se volvió frío como una piedra. Mi vasallo te hizo mal, pero tu represalia fue demasiado extrema. Ha perdido la mayoría de las habilidades que le otorgó la bendición de sangre y es posible que ya no pueda convertirse en vampiro. Mi precio tiene en cuenta la compensación que me debes. Tómalo o déjalo, malo o déjalo. Era mentira. El núcleo de sangre de Solver solo estaba debilitado, aunque ninguno de la corte de la noche entendía cómo. Solo los despertados y las abominaciones sabían de la existencia de diferentes tipos de núcleos y cómo funcionaban. No les debo nada a ninguno. Su vasallo intentó manipularme y a mi propiedad, mientras que tú me causaste una herida que casi me cuesta la vida cuando enfrentamos a esos monstruos de carne. Lit no tuvo escrúpulos en añadir una mentira propia. Caballeros, por favor. Silla interrumpió su riña. Mantengamos sus asuntos personales fuera de la negociación. De otra manera, tomará horas llegar a un compromiso. Incialot ya estaba cansado de toda esa charla incluso antes de que comenzara, así que cuando escuchó la palabra horas, su mente se puso a todo vapor para encontrar una forma de salir de esa pesadilla. Ambas partes han sufrido un daño demasiado grande como para confiar en el otro. Incial, Ote habló por primera vez desde su llegada. De acuerdo al artículo 4 del Código de Honor de las Cortes, para evitar que las hostilidades escalen, se requiere realizar la luna inmunda, para que la sangre lave la sangre y la paz pueda regresar. Con el debido respeto, Lord Incialot, el artículo 4 establece que la luna inmunda debe ocurrir en caso de una diferencia irreconciliable entre miembros de las Cortes. Esto es simplemente un tratado de negocios entre un despertado y la Corte de la Noche. A Silla no le gustó el repentino giro de los eventos.
La luna inmunda era un antiguo juicio por combate que no se había invocado en siglos. Requería un combate a muerte entre pares, lo que significaba Silla y Caelan. Ella no tenía ninguna intención de arriesgar su vida eterna por un simple mortal, sin importar qué tan sabroso fuera. Te equivocas. Incialot reprendió con una mirada que silenció cualquier otra objeción, o te reprendió con una mirada que silenció cualquier otra objeción. No están hablando de negocios, vienen a exigir una reparación, pues no he oído una sola contraoferta. Artículo 4, sección 3, subpárrafo 1. Si el miembro probatorio de una corte agrede a un invitado de otra, para evitar que el conflicto se extienda a sus respectivas cortes, deben batirse en duelo. A menos que ambos patrocinadores estén dispuestos a ocupar su lugar, por supuesto. Elich tenía razón. Era un oscuro codicilo que, lamentablemente, nunca había sido derogado. El lado positivo era que el señor Incialot podía proponer la luna negra, pero solo una de las partes ofendidas tenía derecho a poner su vida en juego. Lit le preguntó a Silla. ¿De qué está hablando nuestro estimado invitado? Resumiendo, si ganas, obtienes lo que quieres y no pagas nada. Si él gana, mueres y se queda con tu cadáver como trofeo. Incialot intervino sin darle la posibilidad de responder. ¿Contra cuál de ellos se supone que debo ganar? Lit señaló al vampiro y a su vasallo. El protovampiro. Incialot usó magia espiritual para clavar al conde Zodor en la pared y despejar cualquier duda. Déjame ver si lo entiendo bien, su lichez. Si mato a esa pobre excusa de noble, su amo me dará la información que necesito, ¿verdad? Incialot asintió. ¿Qué pasa si Caelan decide vengarse de mí? Parecía demasiado fácil, Lit prefirió quedarse en el lado seguro. Si decide ignorar el resultado del combate, tendrá que poner su vida en juego. La luna inmunda es un ritual sagrado, maquinar contra él sería una violación sin precedentes. Cualquiera de sus subordinados que expusiera su traición tendría derecho a obtener su puesto dentro de la Corte de la Noche, mientras que sus superiores que temen su ascenso estarían autorizados a matarlo y repartir sus recursos entre ellos. Por lo tanto, no tengo que confiar en algo, tan poco fiable como su honor, sino más bien en la avaricia de sus rivales, dentro y fuera de la Corte de la Noche. Lit pensó. No es mucho, pero ¿qué otra opción tengo? No puedo irme con las manos back y sin una excusa perfecta para la reina. No sé el valor de algunos de los ingredientes enumerados, pero estoy bastante seguro de que la realeza preferiría perder a Manohar que regalar las joyas de la corona. Tarde o temprano, un hombre muere, mientras que un artefacto es para siempre. Y sí, teniente coronel Caelan, si me permite llamar a mi reina, le preguntaré qué puedo ofrecerle para que ambas partes queden satisfechas con el resultado. Ni yo ni el reino del grifo queremos derramar sangre. La elección es suya. Eso es imposible. Silla negó con la cabeza. Los amuletos y sus llamadas pueden rastrearse. Pondría en peligro a la corte del alba. Y la Corte de la Noche no tiene ninguna razón para concederte clemencia. No solo rechazas mi generosidad, sino que también te atreves a hablar como si me estuvieras haciendo un favor. O tienes autoridad para aceptar nuestras condiciones o no la tienes. La Corte de la Noche no tenía intención de ayudar al reino del grifo desde el principio. Las demandas irrazonables eran para forzarles a una situación de perder-perder. Si Lit aceptaba, la corona se debilitaría y le culparían por ello, mientras que la Corte de la Noche crecería en poder simplemente compartiendo los detalles de su cliente. Si se negaba, el reino perdería a su sanador real, su enemigo escaparía y Lit sería tildado de incompetente. Caelan se había asegurado de que no hubiera un final feliz para su enemigo. El humano no tiene suerte, el Lich está haciendo exactamente lo que esperaba, y Sileo tiene demasiado miedo para hablar o simplemente quiere acorralarlo tanto como yo. Sonrió para sus adentros. La arrogancia de Caelan hizo que Lit reconsiderara sus opciones. Debería saber que soy mucho más fuerte que su esclavo. ¿Para qué molestarse si quieren salvarlo solo para tirarlo como si nada? Pensó Lit. Duquesa, ¿cuáles son las reglas de la luna oscura? Quería entender si la brecha en destreza mágica podía superarse con equipo poderoso, ya que Lit no tenía nada más que su ropa. Es un concurso de fuerza pura. No se permiten armas ni protecciones. Si ganas, Caelan no podrá hacerte daño ni a ti ni a tus bienes sin arriesgar su propia vida, pero si pierdes, morirás una muerte horrible. Respondió ella. Aunque Lit no pudo ver la trampa, aún podía olerla. Era demasiado fácil. No importa si acepto o rechazo el trato fraudulento de Caelan, mi carrera en el ejército y la asociación habrá terminado. La luna oscura en realidad resuelve dos problemas a la vez. Es mucho mejor enfrentarse a un solo oponente de frente que vigilar mi espalda todas las noches. Todavía no soy lo suficientemente fuerte para matar a ese vampiro.
Como no puedo obligarlo a dejarme en paz, al menos de esta manera puedo evitar que se una a otros miembros de la corte nocturna y darle un buen susto. Conde Solver, te desafío a la luna oscura. Como temía, una sonrisa de satisfacción apareció en los rostros del vampiro y su vasallo. Capítulo 462, Luna Oscura parte 4. Acepto. Respondió Solver. Pero no soy rival para mi contrincante, por eso solicito un campeón. ¿Sabía que los miembros de la Corte de la Noche son solo garrapatas crecidas, pero ¿desde cuándo aceptan cobardes entre sus filas? Incialot no había engañado a Lit a propósito. En su mente, huir de un desafío era algo impensable. Sus palabras borraron la sonrisa de sus rostros, mientras la mente de Lit finalmente unió los puntos. Espera, ¿una pelea entre pares significa del mismo rango en la corte o de igual fuerza? Preguntó. Lo último, por supuesto. Silla respondió con una sonrisa lobezna. Deberías haber pedido mi ayuda. El que vive solo, muere solo. No tienes amigos aquí y lo sabías. Va, no te preocupes, niño. Incialot se burló. Los despertados son la raza más fuerte después de los liches. Todo lo demás es basura. ¿Cuándo tendrá lugar la pelea? Preguntó Lit mientras usaba el vigor para volver a su condición óptima. Tan pronto como la arena esté lista, y a menos que alguien quiera morir por mi mano, sucederá en los próximos minutos. Condición. Incialot golpeó el suelo con su bastón de plata, haciendo que toda la sala temblara. Mientras Silla y Kaelan gritaban órdenes a través de sus respectivos amuletos comunicadores, Lit comenzó a lanzar lo que él siempre había considerado como el comodín más inútil entre todos los que tenía a su disposición. Lugar desconocido. Calabozo subterráneo del amo de las marionetas de carne. Hacía mucho tiempo que Krishna Manohar había aceptado que las mentes inferiores carecían de originalidad. Cuando recuperó el conocimiento, no necesitó mirarse para saber que le habían amputado los brazos. El profesor conocía su cuerpo tan bien que notó cómo su equilibrio estaba completamente alterado desde el momento en que abrió los ojos. Su cintura estaba encadenada a la pared y sus piernas también. La habitación en la que estaba encerrado era una maravilla en su complejidad. Las paredes y el suelo eran de metal, el aire se mantenía fino y seco hasta el punto en que no paraba de bostezar, buscando oxígeno. Bueno, al menos esto es algo nuevo. Normalmente solo me rompen los brazos. Alguien aquí es muy paranoico. Puedo entender por qué me han quitado las manos, pero ¿para qué es esta habitación? Pensó. A diferencia del maestro de la mansión, Manohar desconocía la existencia de los despiertos, por lo que el diseño de la celda no tenía sentido para él. Un despierto no necesitaría la boca ni las manos para lanzar magia, por lo que el metal servía para hacer imposible el uso de magia de tierra, mientras que el aire seco bloqueaba la magia de fuego, aire y agua. Sin humedad, no había agua que manipular, mientras que el fuego consumiría rápidamente el bajo contenido de oxígeno de la habitación y haría que el prisionero se desmayara. Manohar todavía estaba mareado por todos los rayos que lo habían golpeado hacía unas horas. Sin manos, tuvo que usar magia primaria para tratar sus heridas leves y los síntomas de la amputación. Cuando el dolor dejó de nublar la mente de Manohar, continuó usando magia primaria mientras estudiaba las ataduras que lo aprisionaban. Como esperaba, no eran cadenas normales. Aunque no estaba familiarizado con su diseño, el profesor podía sentir suficiente maná proveniente de ellas como para soportar múltiples encantamientos. Esto podría llevar un rato. Suspiró. ¿Estás despierta ya? No solo, tu mente es asombrosa. Para una humana, claro. Dijo una familiar voz femenina mientras abría la puerta de la celda. ¿Puedes dejarte de hacer la déspota malvada? Dejó de ser divertido antes de que yo naciera. Te hace parecer aún más patética de lo que ya eres. Palabras valientes para alguien en tu situación. Essie, la doncella personal de Lady Lanza, caminó hacia el centro de la habitación con una sonrisa cruel y suave en los labios. Ya no había nada de timidez en su andar. Se puso de pie tan erguida como una reina, mirando a Manohar como si fuera un ladrón encerrado en un cepo. Me siento avergonzado por haber caído en tu trampa. Dijo el profesor. La única excusa que tengo es que te revisé tanto por objetos esclavos como por marionetas de carne. ¿Cómo es que mis pruebas dieron negativo? Su curiosidad profesional se despertó.
Según el expediente personal de Essie, no tenía ningún talento mágico. Su historial estaba claro y sin lagunas. Sin embargo, ahí estaba ella, exudando un mana tan fuerte que a Manoir se le puso el vello de punta. Sus ojos seguían siendo castaños, por lo que no estaba controlada a distancia como una marioneta de carne. Fácil. Tomé posesión de su cuerpo hace meses. Tus hechizos no detectaron nada porque no hay nada que detectar. Ahora soy Jessie, o al menos lo que queda de ella. ¿Estás diciendo que no es solo un cambio de forma? Manoir nunca había estado tan contento de ser secuestrado. La dama frente a él era tan loca como interesante. Sería un espécimen increíble. Si logro capturarla viva y si esos aguafiestas de la corona no la ejecutan en el acto. Sonrió para sí mismo. Manoir vivía por los desafíos. Basta de charla. ¿Hay una razón por la que aún sigues viva? Porque necesitas mi ayuda. Manoir la interrumpió. Déjame adivinar. Después de verme trabajar, comprendiste lo chapu, ceros y crueles que son tus métodos, así que quieres que te enseñe cómo hacer las cosas como es debido. Los ojos de Essie se redujeron a rendijas ardientes, rebosantes de maná. ¿Cómo te atreves a menospreciar mi trabajo, insignificante enano? Mi arte es perfecto, o mejor dicho, se suponía que lo era. Quiero saber cómo extrajiste vivo a mi cachorro de su anfitrión. Su ira hizo que la actitud condescendiente del profesor se convirtiera en hilaridad. ¿Arte? ¿Perfecto? ¿De verdad eres tan idiota? Tu magia es un desastre en el mejor de los casos, si no un desperdicio. Esperaba que fueras como Boulke, un genio como yo, pero que debido a malas decisiones personales terminaste abrumado por demasiado trabajo sucio, lo que ralentizó tu investigación. Si crees que esa basura es la perfección, entonces apenas estás al nivel de un estudiante de quinto año. Una vez que usé mi hechizo de diagnóstico, encontré al menos 12 fallas importantes y otras tantas formas de eliminar al espécimen de forma segura. Así, de memoria. Manoir estaba tan disgustado que dejó de hablar y comenzó a cantar. ¿Qué crees que estás haciendo? Essie lanzó un rayo de magia oscura desde uno de sus anillos, pero Manoir lo esquivó fácilmente a pesar de sus ataduras. Su movimiento reveló un juego de brazos hechos de luz que habían permanecido ocultos detrás de la espalda del profesor hasta ese momento. El canto terminó y las cadenas cayeron al suelo con un ruido metálico. Era el hechizo de cuarto nivel forjador de pizarra en blanco, una exclusividad de la élite del ejército, la asociación o, en el caso de Manoir, del cuerpo de la reina. Estrépito metálico. Era el hechizo de cuarto nivel de forjador, borrón y cuenta nueva, exclusivo de la élite del ejército, la asociación o, en el caso de Manoir, del cuerpo de la reina. Generó un pulso combinado de luz y magia oscura que temporalmente haría cortocircuito en la huella de un objeto mágico. En el caso de las cadenas, sin dueño, la cerradura se liberó. Antes de que Essie pudiera recuperarse de la sorpresa, el brazo izquierdo formó un puño y la golpeó como un ariete, enviándola a rodar por el suelo. ¿Magia de luz usada para atacar? Eso es imposible. La primera magia que componía el constructo de luz dura era suficiente para permitir a Manoir canalizar sus hechizos, pero su fuerza ofensiva era solo ligeramente superior a la de un hombre corriente. Solo porque un idiota no pueda hacerlo, no significa que algo sea imposible. Dijo Manoir mientras Essie lo miraba con una mezcla de miedo y asombro. Capítulo 463, Magia Imposible Parte 1. Desde los albores de la magia, se sabía que el elemento luz era inútil en la batalla. No tenía hechizos ofensivos y, aparte de curar pequeñas heridas, el agotamiento que los hechizos por debajo del nivel 4 causaban en sus pacientes los convertía en un arma de doble filo. Los expertos en magia de la luz siempre protestaban diciendo que tales afirmaciones eran ridículas. No había ningún elemento más débil que los demás. Sin embargo, aparte de las leyendas y los cuentos de hadas, nadie había ganado nunca una batalla con magia de luz. Al menos según la historia oficial. Había muchos informes sobre bestias mágicas muy versadas en el uso del elemento luz que eran capaces de utilizarlo para atacar.
Scarlett había diezmado el cuartel general de los Talons usando magia de luz. Lith habría muerto por el hechizo de purga de Gadorf si la capitana Yerna no lo hubiera detenido. Sin embargo, algunos secretos estaban muy bien guardados. A pesar de haber vivido durante siglos, la persona que habitaba el cuerpo de Essie nunca había aprendido a realizar ni siquiera un truco como el que Manoir estaba utilizando para compensar su falta de brazos. El profesor loco recitó su siguiente hechizo, dejando a Essie sin otra opción que convocar a sus secuaces mientras salía de la trampa mortal que ella misma había creado. Debido a la naturaleza de la habitación, todos los elementos, aparte de la magia de luz y oscuridad, estaban desactivados. Podía lanzar un rayo, pero sería desviado por el metal de la habitación. Si Manoir no estuviera ya flotando, solo tendría que saltar para evitar el rayo antes de que fuera neutralizado por las barras de iluminación ocultas bajo el suelo. Era una medida de seguridad para evitar que un recluso golpeara a todos sus captores a la vez y la corriente eléctrica quedaba atrapada en el metal en lugar de descargarse. Para empeorar las cosas, la celda también imposibilitaba el uso de matrices pares, lo que dejaba a Essie solo con su cuerpo como arma. Una vez que esté de vuelta en mi mansión, puedo usar mis matrices y mis cachorros para matarlo. Fue un error tomarlo prisionero, Manoucher es demasiado peligroso para dejarlo vivir. Ella pensó. Desafortunadamente, su razonamiento se basó en una suposición falsa, ella nunca lo había capturado. Manoir se había dejado capturar. Cuando notó que el sistema de rayos no era letal, se le presentó una opción peligrosa. Resistirse al sistema le habría dado tiempo al títere de carne para liberar a su compañero y apoderarse de los guardias. Manoir habría perdido sus especímenes y todas las pistas que tenían. Hacerse el muerto, en cambio, habría tenido las mismas consecuencias, pero también habría significado dejar que los títeres de carne hicieran todo el trabajo duro y lo llevaran directamente a la base enemiga. Después de días pasados literalmente en Caden, Adoahirni sin nada que hacer más que esperar, la gala con Maina había ayudado al profesor a decidirse en una fracción de segundo. No le temo a los collares de esclavos ni a los títeres de carne. Sé cómo bloquearlos y quitarlos. Prefiero arriesgar mi vida que perder otro día con ese bruto de un policía. Necesito volver a mi investigación. Había sido su último pensamiento antes de perder el conocimiento. Gracias a Dios regenerar extremidades es mucho más fácil ahora. Sin el hechizo de Lith, me vería obligado a poner este lugar patas arriba para encontrar mis brazos. Fue su actual tren de pensamiento. Contrariamente a las expectativas de Essie, Manoir no se apresuró a salir de la seguridad de su prisión. Lanzó un hechizo de detección de sistema antes de desatar una poderosa onda de choque de magia terrestre que rompió todas las líneas de poder de los sistemas revelados. No fue suficiente para destruirlos, pero ese nunca había sido su objetivo. El profesor recordó los materiales que los esclavos de Essie habían comprado y ella le había confirmado que había estado allí solo unos meses. Establecer sistemas permanentes requería tiempo, recursos y un talento que Manoir dudaba que tal autoproclamado genio pudiera poseer. Su hechizo de detección solo había confirmado su teoría, haciendo que su siguiente movimiento fuera un juego de niños. Al menos para los estándares del profesor loco. Los sistemas temporales tenían requisitos mucho más bajos, pero necesitaban un equilibrio fino para evitar que sus efectos interfirieran entre sí. Acababa de hacerle suficiente daño para comprometer su alineación. Si su enemiga los activaba, se apagarían o explotarían en su cara. Llegaron unos carpinteros perfectos, sus vórtices a toda máquina para drenar cualquier hechizo entrante a costa de sus vidas. El primero cargó dentro de la celda como un toro loco, la voluntad de Essie era absoluta. Manoir se burló cuando una espada gigante hecha de luz pura atravesó a la criatura y a sus seguidores como un kebab. ¿En serio? ¿De verdad eres un pony de un solo truco? Descubrí la debilidad de esas cosas la primera vez que extraje mi espécimen. Pueden anular los hechizos de nivel 3 o inferior, pero el nivel 5 es otra historia. Si la habilidad de tus criaturas es más débil que la de quien guía el hechizo, se vuelve inútil. Así es como extraje a tu querido cachorro, idiota. Nunca he fallado en controlar uno de mis hechizos y no tengo intención de empezar hoy. Essie miró horrorizada, como la carne de sus criaturas entraba en el cuerpo de Manoir y le devolvía los brazos. Su fuerza vital también fue consumida,
reponiendo la suya propia. Este hombre es un verdadero monstruo. Pensó Essie. Debo obligarlo a quedarse sin maná antes de que destruya mi casa. Desafortunadamente para ella, el núcleo púrpura brillante del profesor y su implacable práctica de magia hacían que su reserva de maná fuera casi tan insana como él. Rama del Tribunal del Alba, afueras de la ciudad de Otre. Ahora. Cuando Lit escuchó la palabra arena, su mente imaginó un lugar similar al Coliseo de la Tierra. Sin embargo, el lugar que el Tribunal del Alba reservó para las batallas ceremoniales era más bien un enorme teatro. La batalla tendría lugar en una plataforma circular elevada hecha de piedra blanca, que solo una gruesa barrera de energía cilíndrica separaba de la primera fila de espectadores. Cómodos sillones estaban espaciados uniformemente en un balcón que rodeaba el escenario central. La arena tenía un diámetro de 40 metros, 130 pies, que junto con su techo alto permitía a los luchadores tener mucho espacio para luchar tanto en el suelo como en el aire. Lit había estado lanzando hechizos sin parar desde el momento en que se emitió el desafío. Cuando llegó su oponente, aún tenía que terminar su hechizo. Maldición, les da tanto miedo el Lich como a mí, si no más. Necesito ganar tiempo. Pensó. A Incialot le preguntó. ¿Cómo puedes estar seguro de que la corte nocturna no enviará a uno de sus miembros más fuertes? La luna inmunda requiere, iguales. Tú siendo humano y además un despertado, lo hace todo más difícil. Incialot suspiró. Habían esperado casi 2 minutos después de que los teletransportara a destino al final del Parlamento. Tienen que elegir a alguien cuya práctica de magia y tiempo como no muerto coincidan con tu edad. Entonces, la Corte del Amanecer tiene que verificar la identidad del campeón. Yo no practico magia desde hace 17 años. ¿Cómo es justo? Lit mintió descaradamente. Solo necesitaba unos segundos más. Yo no hago las reglas, solo las administro. De lo contrario, ya los habría matado a todos y me habría ido a casa. Incialot resopló por su tabique nasal expuesto. Un aplauso suyo hizo que la barrera fuera aún más fuerte y marcó el inicio de la pelea. Silla, Kaelan y Solver estaban sentados uno al lado del otro. Todos llevaban la misma sonrisa relajada, como si la pelea ya hubiera terminado. Me pregunto si su repentina amistad y lo rápido que la Corte del Amanecer comprobó los antecedentes de mi oponente están relacionados. Pensó Lit. La duquesa Egna había sido muy clara. Lit no tenía amigos allí y no tenía intención de hacer ninguno. Capítulo 464, Magia Imposible Parte 2. El oponente de Lit tenía apariencia de bruto. Era un hombre de al menos 2 metros, 67, de altura, con largo cabello negro y barba. Su cuerpo musculoso le recordó a Lit al de un luchador profesional. Recordaba a Lit al de un luchador profesional. Sin que Lit lo supiera, su oponente era un vampiro llamado Sarran. Era el engendro de sangre de Kaelan y uno de sus favoritos. Sus ojos grises se movían rápidamente de Lit a Lich mientras esperaba la señal de inicio. Por lo general, Sarran ignoraría tales formalidades, pero como el árbitro era capaz de convertirlo en un recuerdo con solo un pensamiento, el vampiro decidió apegarse a las reglas. O mejor dicho, a la regla. Una vez que Incialot aplaudió, no hubo ninguno. El ruido de huesos y anillos fue su señal. Incluso si no estaban despertados, los vampiros podían usar aire y oscuridad en su verdadera forma mágica. Sarran despegó, lanzándose hacia su oponente como un halcón sobre su presa. Lit aplaudió una fracción de segundo después de Incialot. Su respiración era constante, su cuerpo tan rígido que parecía una estatua. Justo encima de los luchadores, cubriendo toda la arena, apareció el mismísimo primer arreglo imposible que Lit había aprendido cuando tenía solo 12 años. Esta vez no fue para impresionar a la junta de la Academia Wildgriffin, fue un arma terrible. Uno de los puntos dorados del hexagrama de Silverwing se iluminó y el hechizo de vuelo de Sarran desapareció, convirtiendo al halcón en la manzana de Newton. Lit agitó su mano derecha, conjurando un pilar de piedra que interceptó la caída de Sarran y lo envió a estrellarse contra la barrera. Contrariamente a las esperanzas de Lit, la formación mágica no causó más daño que una pared real. Según Incialot, la suma de los años de práctica mágica de este tipo y su tiempo como no muerto debería ser de unos 20 años, si los tribunales rompen las reglas. Es demasiado fuerte para ser un mago, apuesto a que Kaelan lo eligió porque es un vampiro puro. En lugar de enviar a un luchador a medio hacer, yo también habría elegido a un profesional.
Por desgracia, yo tampoco soy un pusilánime. Lit se burló interiormente mientras agitaba su mano izquierda. Una corriente de rayos interceptó a Sarran mientras rebotaba en la pared, volviendo negra su piel pálida. Ambos luchadores no llevaban armadura. Lit se había visto obligado a quitarse su uniforme de ranger por una camisa blanca hecha de la seda más fina que jamás había visto y unos pantalones negros de noche tan suaves que hacían avergonzar a la cachemira. Sarran estaba con el pecho desnudo, con solo un par de pantalones de cuero para cubrirlo. Al menos el Tribunal del Alba sabe cómo vestirse. Estas ropas volverán a casa conmigo. Lit sabía que preocuparse por ahorrar unas pocas monedas era ridículo durante una situación de vida o muerte, pero como tal cosa era solo lunes para él, su billetera tenía derecho a hablar. Sarran aterrizó con la gracia de un gato. Su rostro estaba retorcido en una máscara de rabia. El maestro Kaelan me dijo que se supone que el despertado es un luchador brutal. Según nuestra información, contra las marionetas de carne confió en la fuerza bruta y las herramientas mágicas, pero ahora se queda quieto. Debe estar relacionado con el secreto detrás del arreglo. Solo llevaba un pantalón de cuero para cubrirlo. Sarran pensó. Los vampiros recibían daño de los ataques eléctricos, pero gracias a su naturaleza no muerta, sus movimientos no se verían obstaculizados por ellos. No eran los nervios los que movían sus cuerpos, así como su fuerza no provenía de sus músculos. Por eso el rayo de Lit no había interrumpido la concentración de Sarran. El vampiro extendió sus brazos, liberando una lluvia de balas de oscuridad. Su velocidad era lenta, pero desde esa distancia y dentro de un espacio cerrado, eran lo suficientemente rápidas como para ser mortales. Si Lit se concentraba en esquivar las dagas, el oponente tendría un juego fácil para dominarlo físicamente, mientras que centrarse en el enemigo lo dejaría expuesto al hechizo entrante. Sarran avanzó casi tan rápido como las dagas oscuras, usándolas como cobertura mientras se acercaba al enemigo. Lit se mantuvo firme hasta que las dagas casi lo alcanzaron. Luego, respiró hondo e hizo que la matriz neutralizara el hechizo mientras desataba una lluvia de fiebrestrillas. Imitó la estrategia de Sarran, dejándolo asombrado. Es imposible. Se supone que las matrices funcionan en ambos sentidos. ¿Por qué niega solo mis hechizos? Primero aire, ahora oscuridad también. Seguro que tiene algunos límites. Pensó Sarran mientras esquivaba todas las fiebrestrillas que pudo. Para su sorpresa, Lit no presionó la ventaja. En lugar de cargar hacia adelante, usó magia de tierra para convertir el suelo de piedra en arena, alterando el juego de pies del vampiro. La fuerte patada que se suponía que lo impulsaría lejos del peligro se hundió en el suelo. Sarran maldijo a su oponente y se envolvió en un manto de oscuridad. Múltiples fiebrestrillas lo golpearon de la cabeza a los pies, minando su fuerza. Gracias a su último esfuerzo, el daño se redujo a la mitad. A diferencia de los humanos, los vampiros solo necesitaban gastar parte de la energía almacenada dentro de sus núcleos de sangre para sanar de cualquier herida. Ni siquiera les quitaría la fuerza vital, solo los haría sentir hambre. Sarran estaba bien alimentado, por lo que el intercambio solo había herido su orgullo. La audiencia también estaba aturdida. La mayoría conocía el hexagrama de Silverwing, pero no tenían idea de lo que era capaz de hacer. Solo los despiertos podían dominar matrices imposibles y, por lo general, su oponente terminaba muerto. La única excepción fue Incialot, quien se estaba divirtiendo mucho. No por la pelea, que era trivial y amateur para sus ojos. Le encantaba ver la expresión de sorpresa que hacían los animales inferiores cuando se daban cuenta de la profundidad de su ignorancia. Te lo dije. Giró la cabeza a 180 grados para mirar directamente a los ojos de Solver sin tener que moverse. Los liches son los más fuertes, luego los despiertos. Recuerda que si tu campeón pierde, tu vida también se perderá. La mansión de Essie. En este momento, la persona que llevaba la piel de Essie estaba realmente cabreada. Manoir era una bola de demolición andante, aplastando a sus secuaces y formaciones en cuestión de segundos después de que se encontraran en la batalla. Es demasiado rápido. Necesito algo de tiempo para volver a mi cuerpo real, este no tiene ninguna posibilidad contra su magia imposible. Pensó. El profesor ahora estaba rodeado por un enjambre de escudos de luz tan grandes como un hombre, que bloqueaban cualquier ataque entrante, ya fuera físico o de naturaleza mágica. Incluso en el cuerpo de Essie, el titiritero seguía siendo un maestro mago con siglos de experiencia.
El problema era que mientras los carpinteros mantenían sus vórtices activos, tejer hechizos era peor que un desperdicio de maná. Envenenarían a sus criaturas y las matarían. Al mismo tiempo, en el momento en que apagaban sus vórtices, se convertían en patos sentados. Sin el impulso del consumo constante de energía del mundo, Manoar dejaría que su ejército personal de construcciones de luz dura derribara a los carpinteros como trigo maduro y enfocaría su defensa para bloquear todos sus ataques. Incluso había empleado un mago de guerra de nivel 5 Raging Sun, solo para que sus escudos de energía lo encerraran y lo apagaran como una vela. Manoar estaba ganando por goleada, pero mantuvo la guardia alta conjurando hechizos sin parar y manteniéndolos en la punta de sus dedos, listos para ser activados. No podía arriesgarse a perder la concentración, de lo contrario tanto sus hechizos como su maná se perderían. Onghasi se vio obligada a admitir la brecha entre su talento, todavía tenía siglos de experiencia para igualar el campo, ahora que finalmente entendía lo que estaba sucediendo.